en riquezas de su generosidad. Y dice el apóstol Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fijaros, a esta iglesia no había que rogarle, ellos rogaban porque querían ser generosos. Verso 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Verso 7, por tanto, le dice el apóstol Pablo a los Corintios para animarlos a la generosidad, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, ¿la diligencia de quién? De las iglesias de Macedonia, que tenían pocos recursos, pero eran muy generosos, y el apóstol Pablo los pone como prueba. Para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y el verso 9 y el último, porque ya conocéis, y este texto es precioso, hermano, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Amén. Dejadme hacer una oración más por vosotros. Padre, bendice a mis hermanos y que tu palabra pueda producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Amén, amén. Hermanos, déjame ponerte en contexto de esta palabra del apóstol Pablo. La iglesia de Jerusalén, donde nació el cristianismo, estaba pasando por serios problemas económicos. De por sí, la mayoría de los creyentes de la iglesia de Jerusalén, cuando se convirtieron en masa, no eran personas adineradas. De hecho, Hechos de los Apóstoles nos enseña que algunas personas que sí eran adineradas, al ver la necesidad de la iglesia de Jerusalén, ¿qué hicieron? Como tenían muchas propiedades, vendieron algunas de esas propiedades para suplir la necesidad de las personas que estaban allí. Eso es avivamiento. Vendieron sus propiedades para suplir las necesidades de las personas que estaban allí, porque había pobreza en la iglesia de Jerusalén. Pero además de eso, tenemos que sumarle la persecución que hubo. Hubo una persecución muy fuerte en la iglesia primitiva. Si leéis el libro de los Hechos, los primeros capítulos os va a enseñar precisamente eso. El apóstol Pedro es latigado con el apóstol Juan. En el capítulo 12, el apóstol Jacobo es muerto a espada. ¿Recordáis? Son algunos textos del libro de los Hechos. Si había mucha persecución, entonces muchos creyentes tienen que huir de Jerusalén y muchas personas que tenían propiedades finalmente las pierden. Pierden su trabajo, pierden sus negocios. Es decir, si la iglesia de por sí era pobre, ahora con la persecución es una iglesia aún más pobre todavía. Pero a todo esto hay que sumarle una profecía de Ágabo. No sé si lo recordáis, aquellos que habéis leído el libro de los Hechos, pero un hombre llamado Ágabo, que es un profeta, él trae una palabra de parte del Señor para la iglesia de Jerusalén, profetizando una gran hambruna, una gran escasez en la época del emperador Claudio. Y eso ocurre precisamente. Fijaros qué curioso, ¿no? Por la historia uno puede comprobar que las palabras del Señor son verdad. Porque esta profecía que dio Ágabo, este era un profeta del Señor, profeta de verdad, no como muchos que hay hoy, este era un profeta de verdad, él profetiza algo y eso se cumple. Entonces, imaginaros el contexto en el que estamos. Una iglesia sumamente pobre. Y es en este contexto en el que el apóstol Pablo se convierte y es comisionado a predicar el evangelio precisamente a los gentiles, y el apóstol Pablo planta diversas iglesias en su primer viaje misionero. Y cuando ellos se enteran de esta necesidad de la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, concuerdan en recaudar una ofrenda entre la iglesia de los gentiles para los hermanos de Jerusalén.
Entonces el apóstol Pablo había expuesto a diferentes iglesias la necesidad que había en Jerusalén. Y cuando él expuso esta necesidad, muchas congregaciones, una de ellas, la de los Corintios, dijeron, nosotros ayudamos, nosotros lo vamos a hacer. Prometieron ayudar a la iglesia de Jerusalén. Lo que pasa es que Pablo tiene que escribir una segunda carta porque parece que no cumplieron su promesa. Entonces Pablo escribe estas palabras. Pablo escribe esta carta. Una de las razones por las cuales él escribe 2 Corintios es para confrontarles y para animarles a cumplir con su palabra y además enseñarles la importancia de la generosidad cristiana. Hermanos, en el capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 Corintios tenemos toda una teología de las ofrendas. Si tú quieres saber cómo manejar el dinero, cómo ser generoso, o qué piensa Dios acerca del dinero y de las ofrendas, a través del capítulo 8 y del capítulo 9 de 2 Corintios lo puedes saber. Y no vamos a exponer los dos capítulos, sino que simplemente vamos a exponer los versos que hemos leído para que podamos aprender algunas características de una iglesia generosa, porque lo que quiere hacer el apóstol Pablo es colocar a los macedonios como un espejo. Y es curioso, y lo vamos a ver, la iglesia de Corinto era una iglesia rica, no por eso generosa, porque la generosidad no tiene que ver con ser rico, tiene que ver con una actitud del corazón. Y el apóstol Pablo toma a las iglesias de Macedonia, a la iglesia de Filipos, de Tesalónica y de Berea, para ponerlas como un espejo ante la iglesia de Corinto y que ellos puedan ser confrontados con la actitud de los macedonios. ¿Se entiende? Eso es lo que el apóstol Pablo quiere hacer. Y lo que vamos a ver nosotros son algunas características de una iglesia generosa, para ser animados también, impulsados también a seguir sirviéndonos, sirviendo a la iglesia, sirviendo al Señor con nuestra generosidad. Amén. En primer lugar, hermanos, una iglesia generosa es el medio que Dios utiliza para suplir necesidades. No es una iglesia rica, sino una iglesia generosa. Porque nosotros podemos decir, y yo eso lo he escuchado algunas veces en algún creyente, si yo tuviera, entonces, pues vas a ver que los macedonios tenían muy poco, pero aún así son exaltados por el apóstol Pablo, dada la actitud de su corazón. Una iglesia generosa es el medio que Dios utiliza para suplir necesidades. Fijaros lo que dice el verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en la iglesia de Macedonia. Este verso nos dice que había una gracia de Dios en los macedonios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La palabra gracia aquí de forma muy particular apunta a la influencia divina en el corazón y el reflejo de esa influencia en la vida, en las obras. Es decir, Dios había obrado de tal forma internamente en los macedonios que esa obra era una evidencia en su comportamiento externo, en este caso en su deseo y acción de dar con generosidad. ¿Se entiende? Era Dios afectando el corazón de los macedonios. Y evidentemente esa obra interna se veía reflejada de forma externa. Un escritor sugirió, la forma en la que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. Fijaros qué interesante. La forma en la que manejamos nuestro dinero es una manifestación externa de una condición espiritual interna. De hecho, la NTV traduce este texto de esta manera: lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Es decir, ¿quién había suplido la necesidad de la iglesia de Jerusalén? Había sido Dios, a través de la iglesia de Macedonia. Es decir, lo que Pablo está diciendo es, las cosas tan maravillosas que os vamos a contar sobre cómo los macedonios se están dando a favor de la iglesia de Jerusalén, tiene su origen en Dios. Ya que la necesidad de la iglesia de Jerusalén no solo es, hermanos, una preocupación de Pablo, no solo es una preocupación de los macedonios.
dicho de mala manera, es una preocupación de Dios. Y digo de mala manera porque Dios no se preocupa. Pero que es una carga en el corazón de Dios. ¿Se entiende? Dios está cargado con esta situación y esta carga se la transmite a los macedonios. Pone esta carga en el corazón de los macedonios. Así es como el Señor trabaja con nosotros. Mira, nuestra tendencia es amarnos a nosotros mismos, servirnos a nosotros mismos, ver siempre por nosotros mismos. Nosotros podemos pasar por la calle y ver a una persona que está destrozada y posiblemente ni siquiera nos interesamos por esa persona. Ahora, el corazón de Dios no tiene nada que ver con eso. Pero cuando tú pasas por la calle y ves a una persona necesitada y te conmueve y te impulsas a ayudarlo, que sepa que ese no eres tú, que eso es Dios en ti. Es Dios trasladando su carga a tu corazón. Dios lo que estaba haciendo era trasladar esa carga que Él tenía, ese amor que Él tenía por la iglesia de Jerusalén al corazón de los macedonios. Por eso dice el apóstol Pablo en el verso 1 que se ha dado una gracia de Dios en los macedonios. Dios ha obrado en los macedonios. Hermanos, estos hermanos, la iglesia de Macedonia, se están convirtiendo en el medio de Dios para suplir necesidades. Los macedonios están siendo la mano de Dios en acción. Eso es increíble. Están siendo la mano de Dios en acción. ¿Por qué? Porque el Señor ha compartido su carga con ellos. Hermano, ¿comparte el Señor su carga contigo? ¿Comparte el Señor su carga contigo? ¿Te duele el sufrimiento de las personas que están a tu alrededor? ¿Te duele las necesidades de las personas que están a tu alrededor? ¿Estás siendo tú un medio de Dios para suplir necesidades? Escuché que había personas que no podían venir al retiro porque no tenían condición económica. Bueno, aquellos que habéis aportado vuestro dinero para pagarle el retiro a vuestros hermanos, que sepáis que habéis sido el medio que Dios ha utilizado para suplir esas necesidades. El Señor trasladó su corazón a vuestro corazón y habéis sido la mano del Señor. Qué bendición, hermano, qué bendición. En segundo lugar, una iglesia generosa no depende de sus circunstancias para ejercer generosidad. Porque, volvemos a repetir, la generosidad no tiene que ver con el dinero, con la economía, sino con la actitud del corazón. Con la actitud del corazón. Dice el verso 2, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Esta es la primera vez que el apóstol Pablo va a mencionar esta palabra, generosidad. Hermano, y lo hace en un contexto nada propicio. Parece que esa palabra ahí no encaja, no pega. Es decir, en grandes pruebas de tribulaciones y en medio de una profunda pobreza, las iglesias de Macedonia abundaron en gozo y además abundaron siendo generosos. Eso parece que no, ¿verdad? Están sufriendo, están pasando por escasez y están alegres. Y están siendo generosos. Parece que no pega. Parece que hay una dicotomía ahí. Porque, hermano, grandes pruebas de tribulaciones y profunda pobreza, por norma general y natural, no producen precisamente gozo en nosotros, y mucho menos generosidad. Yo no conozco a nadie que diga, he perdido el trabajo, qué bendición, gloria a Dios. No, nadie, es decir, nadie en su sano juicio, espero, ¿no?, que diga eso. Normalmente uno está afligido en una situación así, en una situación de escasez. Uno está afligido, está preocupado. Pero estos hermanos, su gozo estaba en el Señor. Entonces, a pesar de estar en profunda pobreza, en pruebas, en tribulaciones, ellos tenían el corazón gozoso. Y no solo eso, sino que eran generosos. Y hermano, tenemos que decir aquí que la clase de pobreza de los hermanos de Macedonia en el primer siglo era muy diferente a lo que nosotros en Occidente llamamos pobreza. Aparte dice, no solo dice pobreza, el texto dice profunda pobreza.
Si no estamos hablando de gente de clase media que a veces no tiene para salir, para tomarse una tapilla, que este año se va a quedar sin sus vacaciones. Esa es la clase, a lo mejor, pobreza que nosotros pensamos. Estos hermanos literalmente no saben si van a llegar a pasar el día. Esa era la clase de pobreza que ellos estaban viviendo. Esa era la clase de pobreza. Son personas que literalmente, hermanos, viven al día. Y lo normal en una situación así, lo normal, no es que sea pecaminoso, es que es lo normal, es lo natural, es lo humano. Lo humano es la tristeza, es la angustia, es la preocupación. Sin embargo, el texto nos enseña que en medio de esa situación ellos estaban gozosos. Ellos estaban gozosos. A pesar de la gravedad de la situación que estaban pasando, ellos eran extremadamente, y eso dice el texto, abundaron. El apóstol Pablo utiliza ciertas palabras para ir encreciendo. Ellos abundaron en su generosidad, abundaron en su gozo. Eran personas extremadamente felices y generosas. Yo no sé a ti, pero a mí es como que, ¿cómo? Yo quería conocer a esa iglesia, quería conocer a esos hermanos. ¿De dónde viene ese gozo? ¿De dónde viene esa generosidad en los macedonios? La respuesta está en el verso 1. La gracia de Dios. La gracia de Dios que fue dada. Si Dios no obra de manera interna en estas personas, ellos no pueden tener estas cualidades. Ellos no pueden ser generosos en la manera en la que lo están siendo. El gozo de los macedonios, hermanos, no deriva de las circunstancias que les rodean, no deriva de su estado económico, si están en el paro, si están trabajando, si tienen una buena nómina y una buena jubilación. No deriva de estas cosas. El gozo y la generosidad de los macedonios proviene de la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Ellos son profundamente generosos porque entienden la profunda entrega que hizo Dios al darnos a su Hijo amado Jesucristo. Y como lo entienden, como entienden lo que han recibido de Dios, ¿cómo pueden ellos retener algo? Esa es la idea. Así que nuestra generosidad, hermanos, no puede depender de nuestras circunstancias. Si tenemos más o tenemos menos. Sino de lo que nosotros hemos recibido. Si tienes algo, eso lo puedes compartir. A lo mejor no tienes mucho, pero lo poco que tienes, lo puedes compartir con tus hermanos. Y la generosidad y el gozo de estos hermanos, de estos cristianos, deriva de la gracia, de la comprensión de lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos. Así que a mayor entendimiento de la gracia de Dios en Cristo, mayor gozo habrá en nosotros. Y ese gozo, hermanos, se va a ver reflejado en nuestra generosidad. Amén. En tercer lugar, una iglesia generosa expresa su generosidad en la manera en la que da. Es decir, la generosidad, aunque es una condición interna y espiritual, es algo que se ve reflejado de manera externa. Es algo, yo no puedo decir, yo soy una persona muy generosa, pero esa generosidad no la demuestro por ningún lado. Esa obra interna tiene que verse de manera externa. Y los macedonios expresaron esa generosidad en la forma, en la manera en la que ellos se entregaban. Fijaros lo que dice el verso 3, pues doy testimonio de que, fijaros cómo expresaban su generosidad. Con agrado, dice el apóstol Pablo, han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Con agrado, han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Qué quiere decir esto de con agrado? La palabra más acertada aquí en el original es voluntariamente. Voluntariamente. A los macedonios nadie les obligó a dar. De hecho, Pablo creo que hizo casi todo lo contrario. Por favor, no deis, no deis. No deis. Porque era consciente de su condición. Pero ellos están dando voluntariamente. Y entiendo que la Reina Valera lo traduzca de esa manera, con agrado, porque cuando uno hace algo de manera voluntaria, normalmente lo hace con agrado, lo hace con deseo. Y ellos estaban dando con agrado, deseando dar. Nadie les obligó, hermano.
más, puede ser que incluso el apóstol Pablo a esta iglesia no quisiera proponerles el ofrendar. Porque el texto nos dice que los macedonios, con muchos ruegos, le decían al apóstol Pablo que les dejase ofrendar. Puede ser que Pablo, al conocer la situación de los macedonios, dijo, no voy a poner una carga más sobre mis hermanos. Y a lo mejor ellos escucharon sobre la necesidad de los hermanos de Jerusalén y dijeron, Pablo, nosotros queremos también colaborar. Y seguramente Pablo se echaría las manos a la cabeza. Pero ¿cómo? No, vosotros no, casi que tienen que colaborar ellos con vosotros. Pero ellos insistieron, rogaron para poder ayudar a los hermanos de Jerusalén. Pidieron participar, dice el texto, con muchos ruegos. El texto también nos dice que, no solo nos dice que dieron con agrado, sino también según su fuerza. Además de dar con agrado y de forma voluntaria, ellos dieron de aquello que tenían. Es decir, según su fuerza quiere decir que dieron aquello que podían dar en proporción a lo que tenían. Eso quiere decir, según su fuerza. Y al igual que los hermanos de Macedonia, nosotros tenemos que dar, ser generosos de esta manera, según lo que el Señor nos ha dado. Si el Señor nos ha dado mucho, nosotros deberíamos de ser muy generosos. Si el Señor nos ha dado poco, pues quizá vamos a dar menos, pero vamos a dar. Vamos a ser generosos también con las necesidades que hay a nuestro alrededor, para suplir las necesidades que hay a nuestro alrededor. Pero además, añade Pablo, más allá de sus fuerzas, porque posiblemente dentro de la comunidad de los macedonios había gente que no solo dio en proporción a lo que tenía, sino aún dio al punto de sacrificarse, hermano. Eso dice el texto, ¿eh? No soy yo el que lo está diciendo. Según su fuerza y más allá de su fuerza. Los macedonios eran pobres en extremo y dieron de lo poco que tenían y aún más de lo que podían. Tanto que Pablo se sorprende de lo que ellos habían recolectado. Hermano, lo que ellos estaban haciendo era un verdadero sacrificio, pero lo hacen con gozo, lo hacen con alegría. Algo similar ocurrió con aquella viuda, ¿te acuerdas? Que ella da unas monedas, da muy poquito, a los ojos de los demás, muy poquito, pero el Señor dice, ella dio todo lo que tenía. Y su ofrenda es distinta a la vuestra porque vosotros dais de lo que os sobra. Pero ella lo dio todo. A los ojos de los hombres aquello era poco, pero para el Señor esa fue la ofrenda más increíble de aquel momento. Hermanos, en nuestras obras no hay ningún sacrificio. John MacArthur dice, el pueblo de Dios debe dar de acuerdo con lo que tiene, pero en una proporción tal que le permita sacrificarse. Ahora, piensa por un momento, ¿cómo son tus ofrendas? ¿Cómo es tu generosidad? ¿Hay sacrificio ahí o das de lo que te sobra? Cuando pensamos en la generosidad de los macedonios, tenemos que preguntarnos qué clase de creyentes somos. ¿Aquello de lo que les tienen que estar rogando para que colabore con la obra del Señor? ¿O aquello que estamos deseosos de participar en la obra del Señor? De ofrendar, de ser generosos con nuestros recursos. A la primera oportunidad que tenemos, decimos, yo quiero suplir esas necesidades. Cuando dijeron, hay algunos hermanos que no pueden ir al retiro porque no tienen una condición económica, ¿qué eres de los que dice, Señor, levanta a alguien? Pero a mí no. O rápidamente dice, yo puedo hacerlo. Es verdad, a lo mejor este mes no voy a salir a tomarme unas tapitas, pero sacrifico eso para que mi hermano pueda estar conmigo. ¿Qué actitud tienes ante las necesidades? Pregúntate, hermano, ¿cuánto estoy invirtiendo en el reino de Dios? ¿Será que puedo dar más?
¿Puedo invertir más en el reino de Dios, en el proyecto de Dios? ¿Hay algún grado de sacrificio en nuestras ofrendas? ¿Pones el reino de Dios como prioridad? Yo no sé vosotros, pero yo en mi presupuesto, que lo hago, que sí, yo no sé vosotros, pero supongo que haréis presupuestos mensuales. ¿Cómo vamos a organizar nuestra economía? ¿Cuánto ganamos? ¿A dónde van todos estos recursos? ¿Cuáles son nuestras deudas? ¿Qué tenemos que pagar? ¿Cuánto para comer? Supongo, si eres sabio, harás un presupuesto mensual, lo que entra y de lo que sale. Si no, es bueno que lo hagas, que seas un buen mayordomo de lo que el Señor ha puesto en tu mano. Ahora, la pregunta es, ¿en ese presupuesto está incluido el proyecto de Dios? ¿Está ahí el Señor, la iglesia, su reino? Una persona generosa es aquella que manifiesta su gozo dando de forma voluntaria, proporcional y sacrificial. Es aquella que contempla la obra de Dios en su presupuesto mensual. Porque todas estas cosas son bonitas, hablarlas, pero tenemos que aterrizarlas. Y ver si realmente somos personas generosas o no. Una iglesia generosa es generosa a través no solo de su dinero, hermano, de todos sus recursos. De todos sus recursos, dice el verso 4, si no me equivoco, o 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron, dice el apóstol Pablo, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron al Señor, pero también se dieron a la iglesia. Pablo está manifestando aquí de manera aún más clara la generosidad de los macedonios. Este verso es la prueba, hermanos, de que la generosidad va mucho más allá del dinero. Porque la generosidad tiene que ver con una actitud del corazón. Hay personas que ofrendan y diezman y no son generosas. ¿Sí? Es verdad que la generosidad se puede ver en nuestra ofrenda, pero no es el único ambiente donde se ve. Porque la generosidad es una actitud del corazón que debe demostrarse en toda nuestra vida. En toda nuestra vida. En toda nuestra forma de conducirnos. Y Pablo lo está diciendo, los macedonios no solo se dieron al Señor, se dieron también a ellos mismos. Así que si somos generosos, nuestra generosidad no solo se va a ver por medio de nuestro dinero, sino de toda nuestra vida. De toda nuestra vida. De nuestro tiempo. De nuestros recursos. De esa manera se ve tu generosidad. De tu profesión. La iglesia está en obra y tú eres un albañil. Por ejemplo. Dice, oye, pues yo puedo echar unas horitas allí. O tú eres pintor, o tú eres lo que sea. Pero tú pones tus recursos, tus habilidades al servicio del Señor y de la iglesia. Porque tienes un corazón generoso de tu tiempo. Tienes tiempo para escuchar. Hay hermanos que a veces no tienen familia entre nosotros. Menos en Puente Genil hay gente que a lo mejor son viudos o son solteros. Y claro, los que estamos casados, tenemos familia. Estamos ahí con la familia. Este sábado vamos a estar juntos. Piensa en tu hermano, invítalo a estar contigo, que a lo mejor él no tiene esa dicha que tienes tú, de tener una familia. Dile que se siente en tu mesa. Sé generoso con tu tiempo. Eso es generosidad. Eso es generosidad. A lo mejor no tienes dinero, pero lo puedes sentar allí en tu mesa y darle un plato de comida, un plato de potaje, de lo que sea. Que esté allí, que coma, y que disfrute de tu familia, que disfrute de lo que el Señor, a lo mejor a Él no le ha dado, pero a ti sí. Esa es la idea. Los macedonios amaban y se entregaban a la iglesia porque primero amaron y se entregaron al Señor. Cuando una persona afirma con su boca que
se entrega a Cristo, esa afirmación tiene que verse reflejada en la relación con sus hermanos. Todas aquellas cosas que cantamos en la iglesia, que son verdades preciosas, tienen que verse reflejadas. Lo que cantamos el domingo tiene que verse reflejado de nuestro lunes a sábado. En nuestra forma de vivir. Se tiene que reflejar. La generosidad se trata, hermanos, de la actitud del corazón. Y en quinto lugar y último, una iglesia generosa es consciente de todo lo que ha recibido de Dios. Volvemos casi a lo de esta mañana. Una iglesia generosa es consciente de todo lo que ha recibido de parte de Dios. Hermano, el motor que mueve nuestra generosidad, y me refiero a la conciencia que debemos de tener de todo lo que nosotros hemos recibido de Dios. Lo que mueve nuestra generosidad es la conciencia que tenemos de lo que nosotros hemos recibido del Señor. Fijaros todo lo que había recibido la iglesia de Corinto. Recordad que estamos tomando la iglesia de Macedonia como ejemplo, pero Pablo no está hablando con los macedonios, está hablando con los corintios. Porque ellos se habían comprometido a ayudar a la iglesia de Jerusalén, pero no lo han hecho. Entonces Pablo está confrontando la tacañería de esta iglesia con la iglesia de los macedonios. Y fijaros todo lo que había recibido la iglesia de Corinto. Por tanto, dice el apóstol Pablo en el verso 6, por tanto, como en todo abundáis, verso 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Y aquí, esta palabrita aquí, nuestro amor para con nosotros, la Reina Valera lo traduce de forma equivocada. Aquí la idea, lo correcto aquí es en nuestro amor por vosotros. Pablo no está diciendo que los corintios abunden en amor por los apóstoles. Pablo está diciendo que los corintios habían recibido mucho amor de los apóstoles. Es muy diferente. Ahí hay una traducción ahí errónea. Pero dice, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, podemos ver en estos 3 versos al menos 3 cosas que la iglesia de Corinto había recibido de Dios. Ellos habían recibido dones, es decir, capacidades espirituales para edificar a la iglesia. Es más, yo creo que no hay una iglesia en toda la epístola, en todo el Nuevo Testamento como la iglesia de Corinto, donde abundasen tantos dones naturales y extraordinarios. Era un culto allí, habría tenido que ser interesante, ¿eh? Una reunión allí en Corinto. Ellos abundaban en dones, pero no solo en dones, también en ministros, obreros fieles que habían estado sirviendo a la iglesia de Corinto. Y por último, el mismo Señor Jesucristo, es decir, todos los regalos que ellos recibieron por abrazar la fe en Cristo. Fijaros, en cuanto a los dones, ahí se destacan algunos. Dice que la fe, aquí puede ser simplemente la confianza en Cristo Jesús para salvación, porque había muchas personas abrazando la fe en la comunidad de Corinto. O quizá el apóstol Pablo se refiere al don de fe, de creer en lo sobrenatural de Dios y experimentar eso en la vida de la iglesia. El don de palabra, los diferentes oradores elocuentes que tenía la iglesia de Corinto. El don de ciencia, posiblemente el vasto conocimiento bíblico que tenían algunos de sus miembros. Es decir, la iglesia de Corinto, hermano, estaba bastante suplida. Estaba muy suplida. Y estos no son, hermanos, los únicos dones que se dieron en esta comunidad. Creo que era la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, verso del 5 al 7, el apóstol Pablo dice, fijaros lo que dice Pablo sobre los Corintios, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, fijaros lo que dice el apóstol Pablo, ojalá eso pasara en nuestras iglesias, hermano, de tal manera que nada os falta en ningún don. Todos los dones se daban allí. Nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Podemos ver lo bendecida que era la iglesia de Corinto en cuanto a los dones. Como dijimos antes, posiblemente una de las iglesias que más dones había recibido del Señor. Pero no solo habían sido beneficiadas por Dios en el ámbito espiritual, también en el ambiente material, dado al lugar geográfico en el que estaban. En el lugar donde estaba Corinto era un lugar de mucho comercio. Entonces había una economía bastante importante, bastante grande ahí en Corinto. Y eso quiere decir que las personas que componían la iglesia eran personas que tenían un estatus alto. Es decir, la iglesia de Corinto era una iglesia rica. No solo han sido bendecidas espiritualmente, sino que también han sido bendecidas físicamente, materialmente. Y hermano, esto es muy interesante porque Pablo escribe esta carta para confrontarles. No para elogiarles, sino para confrontarles. Y esto nos enseña que las bendiciones de Dios no significan que el Señor nos esté aprobando. Dios nos puede bendecir y al mismo tiempo reprobarnos. ¿Se entiende? Dios te puede bendecir y al mismo tiempo reprobarte. Bendición de Dios no significa aprobación de Dios. No pienses porque te va bien económicamente, porque el Señor te ha dado mucho conocimiento bíblico y te ha dado la capacidad de enseñar, que solo por eso el Señor aprueba tu conducta. No. Aquí tienes una iglesia bendecida espiritualmente y materialmente, pero reprobada por el Señor. Reprobada por el Señor. Pablo les escribe para reprender su tacañería. Así que han recibido dones de parte del Señor, pero también han recibido ministros, hermanos, ministros. Ellos habían recibido ministros. Como os dije antes, ese texto está mal traducido, que dice que ellos habían abundado en amor para con los apóstoles. Es lo contrario. La NTV, de hecho, traduce ese texto de esta manera: dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, en sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Ahora, ¿quieres ver todo el amor que habían recibido los corintios de Pablo y los apóstoles e incluso de otras iglesias? Esta es una iglesia muy bendecida. Hermanos, el apóstol Pablo estuvo durante 1 año y medio ministrando en la iglesia de Corinto. De hecho, fue él el que plantó esa congregación junto a Aquila y Priscila. Y esto lo podemos deducir por Hechos capítulo 18 y 1 Corintios capítulo 3, verso 6, donde dice: yo planté. ¿Quién dice eso? Pablo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Podemos ver también en Hechos 18 que Silas y Timoteo también estuvieron en Corinto apoyando al apóstol Pablo. Un gran predicador de renombre llamado Apolos. ¿Te suena? También estuvo ministrando en Corinto. Capítulo 18 y 19 del libro de los Hechos. Y este hombre, por lo que la Escritura nos muestra, tenía una capacidad de transmitir la palabra que era increíble. Dice: varón elocuente, poderoso en las Escrituras y de espíritu fervoroso. Fijaros la clase de ministros que ha tenido Corinto. Tito también había estado un tiempo en la iglesia de Corinto. Así que tenemos a Pablo, a Aquila, a Priscila, a Silas, a Timoteo, a Apolo, a Tito. Es decir, fijaros la cantidad de hombres de Dios y de mujeres de Dios que el Señor había enviado a la iglesia de Corinto. Una iglesia sumamente bendecida, bendecida por el Señor. Ahora, siendo esta la situación de los corintios, de recibir tanta bendición, lo más normal, hermano, es que ellos fueran una iglesia generosa. Habiendo recibido tanto del Señor, lo más normal es que ellos fuesen una iglesia generosa. Pero está sucediendo todo lo contrario. Porque la generosidad no tiene que ver con lo que tú hayas recibido de Dios, sino la comprensión que tú tienes de eso. Sino la conciencia que tú tienes de eso, lo consciente que eres de lo que has recibido. Y la iglesia de Corinto no era nada consciente.
la iglesia de Corinto no se paraba a meditar en el amor de Cristo hacia ellos. Todo lo contrario, ellos estaban muy centrados en ellos mismos. De hecho, aunque ellos abundaban en distintos dones, suspendían la prueba del amor. ¿A quién le escribe Pablo ese pasaje precioso sobre cómo es el amor? ¿A la iglesia de Éfeso? ¿A la de Tesalónica? A los corintios. A los corintios. ¿Por qué? Porque ahí estaban reprobados. Porque estaban muy centrados en sí mismos. Pablo muestra que todos los problemas de los corintios giraban en torno a su actitud individualista y egocéntrica, la cual era contraria al evangelio de autonegación y centralizado en Cristo. Corinto estaba muy pendiente de sí mismo, no tenía mente para los demás, hermano, no había amor. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros comprendemos lo que Dios ha hecho en Cristo a favor nuestro, en ese momento nuestro corazón se ensancha para amar y ese amor se vierte en generosidad. De esa manera Dios trabaja en nosotros. Ahora, déjame, para que tú te hagas una idea de cómo era la iglesia de Corinto, déjame decirte algunas de las cosas que ocurrían allí. ¿Sabías que durante la Santa Cena los hermanos más adinerados quedaban un poquito antes? Porque la Santa Cena en aquella época no es como hoy, que tenemos una copita de vino y un panecillo. Ellos hacían un ágape. Ellos cogían un cordero o 10, dependiendo de la cantidad de gente que había, y hacían un ágape, una comida increíble. ¿Sabéis lo que hacían los hermanos de Corinto? Quedaban los ricos antes. Comían y la sobra se la dejaban a los pobres. Ahora sí, ahora participad vosotros de la Santa Cena. Qué locura, hermano. Eso se hacía en la iglesia del Señor. Y por eso Pablo les exhorta y les dice, algunos de vosotros estáis tomando la cena del Señor de forma indigna y por eso estáis cayendo enfermos y muriendo. Por eso estaban tomando la cena de forma indigna. Ellos están centrados en sí mismos. Había un desprecio a los hermanos que tenían bajos recursos. Es más, era una iglesia, hermanos, que no estaba acostumbrada y no tenía por costumbre sostener a sus ministros. El apóstol Pablo estuvo 1 año y medio allí y nunca fue sostenido por ellos. Estuvo trabajando haciendo tiendas hasta que llegó Silas y Timoteo. Y en otra ocasión, ¿sabéis quién sostuvo a Pablo el tiempo que él ministró en Corinto? ¿Sabéis quién? Los macedonios. La iglesia pobre sostuvo al apóstol Pablo para bendecir a una iglesia rica que no le sostuvo. Algunos de los pecados, hermanos, de la iglesia de Corinto era la fornicación, la avaricia y la estafa. ¿Sabes cuál es el significado de avaricia? Afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Lo vuelvo a repetir. Afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Eso es lo que estaba ocurriendo en el corazón de los corintios. Estafa. Se estafaban los unos a los otros. Yo espero que eso no pase aquí en vuestra iglesia. Pero, hermano, tú vas a pintar tu casa y te acuerdas de un hermano que es pintor en tu iglesia. ¿Tú qué piensas? Voy a llamar al hermano a ver si me hace un precio más baratico. O piensa, voy a llamar a mi hermano para bendecirlo, para darle lo que es debido, incluso si puedo darle más. Y tú que eres pintor, cuando un hermano te llama, ¿qué piensas? Pues es más, le va muy bien. Le cobra un poquito más. Eso no puede ocurrir en la iglesia del Señor, estafarnos los unos a los otros. Tiene que ser todo lo contrario. Voy a llamar a mi hermano para bendecirlo. Voy a pintarle esto a mi hermano. Yo no sé, es decir, tendrían que estar los dos compitiendo. Hermano, toma, quiero pagar. No me pagues, yo te lo hago gratis. Así tendría que lucir la iglesia del Señor. Pero a veces no luce así, ¿verdad? A veces no luce así. Hermano,
Esta gente, los corintios, a pesar del arduo trabajo del apóstol Pablo entre ellos, dudaban del proceder y la sinceridad de Pablo, llegando a pensar, fijaros lo que llegaron a pensar, llegando a pensar que Pablo en realidad lo que quería era aprovecharse de ellos. Porque hubo un momento donde ellos quieren aportar para el ministerio de Pablo, pero Pablo se niega, dice que no es necesario. Pero algunos eruditos, por la contestación que Pablo le da a esta iglesia, llegan a pensar que Pablo ahora le está pidiendo dinero para la necesidad de Jerusalén, que toda esta petición de ofrenda en realidad era una obra maliciosa del apóstol Pablo. Cuando él estuvo allí, él ministró entre ellos y no les pidió nada para en este momento pedírselo. Y es más, eso no era para Jerusalén, eso era para él. Algunos eruditos piensan que eso es lo que la iglesia de Corinto pensaba acerca de Pablo, hermano. ¡Qué locura! Cuando el apóstol Pablo lo único que ha hecho es bendecir una y otra vez a la iglesia de Corinto. Es Pablo el que envió a todos esos ministros allí. Fue Pablo el que estuvo allí 1 año y medio ministrando entre ellos sin pedirle ninguna ofrenda. Pablo le ruega a Apolo, le dice a Apolo, vuelve a Corinto. Los hermanos estuvieron muy contentos con tu ministerio. ¿Y sabéis lo que dice Apolo? Allí no vuelvo ni loco. El texto no lo dice así, pero el texto dice que Apolo dijo, Pablo, yo allí no vuelvo. Allí no voy. ¿Por qué será? ¿Qué vio Apolos? ¿Qué vio Apolos en Corinto? Él se niega rotundamente a visitar a la iglesia de Corinto. Esta era, hermanos, la realidad de Corinto. Y es por eso que Pablo apunta al Evangelio. Porque, hermanos, solo una conciencia profunda del Evangelio nos llevará a abundar en frutos para la gloria de Dios. La iglesia de Corinto, por más que abunden muchos dones, son muy superficiales en su comprensión de lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo. Hermanos, yo puedo entender el sacrificio que Cristo realizó por mí al punto de creer y arrepentirme de mis pecados y obtener salvación. Pero puedo no profundizar en ese conocimiento perdiéndome las joyas del Evangelio y ralentizando mi santificación y mi madurez. ¿Se entiende? Yo puedo creer en el Evangelio y ser salvo, pero puedo no profundizar en ese Evangelio, perdiéndome las joyas del Evangelio, creciendo en santidad, en madurez. Puedo cometer ese error. Entonces, ¿Pablo qué hace? Les habla del Señor. Fijaros, los apóstoles, las cartas, constantemente, cuando quieren santificar a la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Exponen a Cristo. Todo el rato. Porque, hermanos, cuando tú y yo miramos al Señor, entonces nuestra vida cambia. Cuando le miramos a Él, nosotros no podemos iniciar la vida cristiana, nosotros solo respondemos a lo que contemplamos de Cristo. Dice el texto, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, obviamente Pablo aquí no está hablando en términos económicos. Obviamente Pablo no es un charlatán de la prosperidad, y yo tampoco, que estoy hablando de la generosidad y algunos me están mirando. Pablo no es un charlatán de la teología de la prosperidad, para nada. Pablo no está hablando aquí en términos económicos, hermano. Pablo no está diciendo que el propósito de la vida, muerte y resurrección de Cristo fue hacer ricos económicamente a aquellos que creemos en Él. Evidentemente, Pablo no está hablando de eso. Y es muy sencillo demostrar esto. Para comenzar, Jesús, en su vida como hombre, no tuvo necesidades ni escasez. Jesús no fue un hombre pobre económicamente. Desde niño, ya los magos de Oriente, los sabios de Oriente, le premiaron con un montón de recursos. Allí había oro. Y no solo eso, hermano. Jesús era un carpintero. Él se sostuvo hasta los 30 años. Y a los 30 años dependía de las ofrendas de sus discípulos. Es decir, Jesús no, en ese sentido, Jesús no era una persona pobre económicamente. Pero además de eso, si
lo que dicen los charlatanes de la prosperidad es verdad. ¿Cómo es que la iglesia de Jerusalén está pasando necesidad? ¿Acaso Jesús no murió para hacernos ricos? Pero allí tienes una iglesia que está pasando mucha necesidad. Evidentemente, hermanos, el apóstol Pablo no está hablando de esto. El apóstol Pablo se está refiriendo a otro tipo de pobreza. A otro tipo de pobreza. Hermanos, la pobreza que Jesús experimentó va mucho más allá de la que podemos experimentar como seres humanos aquí en la tierra. Mucho más allá. Mira, el Dios que hizo el universo y todas las cosas que hay en el universo se hizo materia y no en las dimensiones similares de los planetas que él había creado, sino que menor aún, se hizo hombre para habitar y vivir en medio de la humanidad. Eso es pobreza. Dios dejó su trono, Dios se hizo hombre. Esa es la clase de pobreza a la que Pablo se está refiriendo. Hermanos, aquel que extendía los cielos como una cortina, ahora debe de alzar sus ojos para mirar a los cielos. Y aún así, alzando sus ojos, no puede captar la extensión de los cielos. ¿Por qué? Porque se ha hecho hombre. ¿Te das cuenta? Esa es la riqueza que el Señor ha perdido. Ha dejado su trono para venir a este mundo, a morir por nosotros. Las naciones, hermanos, que le eran parecidas como la gota que cae de un cubo, en palabras del profeta Isaías, ahora Él tiene que recorrer esas naciones, predicando el evangelio del reino, con necesidad de agua y pan. Esa es la clase de pobreza a la cual se refiere el apóstol Pablo. Hermanos, la pobreza a la cual se refiere el apóstol Pablo es que Jesús tuvo que incluir en su vocabulario palabras tales como no puedo o tengo sed. Jesús de Nazaret se hizo hombre. Jesús, siendo Dios y pudiéndolo todo y sin necesidad de cosa alguna, se hizo hombre, hermanos, para tomar parte de nuestros sufrimientos y sufrimientos aún peores que los nuestros. Porque Él no solo muere como cualquier ser humano puede morir, sino que Él muere en la peor muerte que existía en aquel momento, una muerte de cruz. ¿Y por qué hizo todo eso? ¿Para hacernos ricos económicamente? No, hermano, la riqueza económica es un chiste al lado de lo que nosotros hemos recibido de Dios Padre. Es un chiste. ¿Sabe lo que hace el Señor con el oro en el cielo? Calle. No, hermano, nosotros hemos recibido algo mucho más glorioso que eso. Mucho más glorioso que eso. Jesús con su muerte y su resurrección nos ha dado identidad. Tú y yo podemos ser ahora hijos de Dios. Nos ha dado propósito. No vamos perdidos por el mundo, sin dirección. Tenemos identidad, tenemos propósito. Cosa que ningún dinero del mundo puede comprar. Identidad, propósito. Quizá a veces no puede faltar el pan y el agua. Pero Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque Él es el agua que calma la sed. Él es el pan que sacia el hambre. Y quizá nos puede faltar un poco de pan y un poco de agua, pero nuestro Señor no nos falta. Nuestro Señor no nos falta, hermano. El Señor nos ha hecho ser hijos de Dios. Hermano, si la generosidad no abunda en nosotros, hay algo del Dios generoso que no estamos entendiendo. Mira, en la economía de la Trinidad hay dádiva constante. Un texto que todos nos sabemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué ha dado? ¿Qué ha hecho el Padre? Ha entregado a su Hijo por nosotros. El Padre se entrega, el Padre se da. ¿Pero qué hace el Hijo? Lo hemos visto esta mañana. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Y qué hace el Espíritu, hermano?
Escribe Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que Cristo regrese. ¿Quién la está perfeccionando? La tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, quien es incansable con nuestra vida, que está ahí trabajando una y otra vez en nosotros, dándose una y otra vez. ¿Te das cuenta? Nosotros adoramos al Dios dador. Al Dios dador, el Dios que se da constantemente. Por lo tanto, si nosotros adoramos al Dios dador, nuestra forma de adorar debería de ser dándonos. Dándonos. Hermanos, si nuestro corazón es estrecho, si somos tacaños, hay algo de la gloria de Dios que no estamos percibiendo, que no estamos entendiendo. Y yo espero que el Señor afecte nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, para tener un corazón más generoso. Amén. Termino con una frase de John Piper. Porque, hermano, no dejes que el Dios dinero te controle. El Dios dinero es uno de los ídolos en potencia en nuestra sociedad. Y en todas las épocas siempre lo ha sido. No dejes que te controle. Fíjate lo que dice John Piper. Toma tu dinero y muestra tu libertad sobre él. Que él no es tu Dios. Que no es tu tesoro. Pues amas más a las personas y quieres que las personas amen a Dios. Así que muestra el amor de Dios compartiendo con la gente más y más. Y al hacer eso, tu gozo en el cielo, tu gozo en Dios aumenta. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón por las veces que nuestro corazón se ha estrechado para dar. Líbranos, Señor, de ser manipulados por el Dios dinero, Señor. Líbranos. Ayúdanos a tener un corazón generoso. Ayúdanos a entender que nosotros simplemente somos mayordomos, Señor, de los bienes que tú pones en nuestras manos. Y ayúdanos, Señor, a utilizarlos para la gloria de tu santo nombre, Señor. Para bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor, Señor. Para darte gloria, Señor, siendo mayordomos buenos y fieles, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que el dinero nos ha controlado. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos tenido un corazón tacaño y estrecho, Señor. Yo te pido que puedas bendecir de manera sobrenatural, Señor Jesús, esta iglesia, esta comunidad, Jesús. Dale, Señor, corazones generosos, Señor. Y que a través de la generosidad ellos puedan contemplar tu gloria. Ver cómo tú haces prodigios en medio de ellos, Señor. Señor, yo sé que ellos están en busca de un lugar para congregarse, para reunirse, Señor. Oh Dios, bendice a mis hermanos, Señor, con recursos para que ellos puedan invertirlos, Señor, en tu reino, en tu obra, Señor. Provee, Señor, provee de un lugar donde tu pueblo pueda reunirse a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Padre, levanta personas generosas tanto de la iglesia local como de otros lados, Señor, que puedan suplir para esta necesidad que tienen nuestros hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendícelo, Jesús. En tu nombre. Amén. Amén.